Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por permitirnos esta semana para aprender y escuchar tu palabra, para tener salvación verdadera. Espero que, Señor, denos una misericordia y tu palabra a cada uno de nosotros para que podamos recibir tu bendición y la salvación. Por medio del seminario queremos conocer más y más tu invisible. Por medio del seminario queremos meditar más vanidad de vida humana. Queremos anhelar más para entrar al cielo. Con este seminario queremos meditar más el significado de nuestra vida. Algunos están pasando con dificultad. Señor, dele más un poder para vencer todas sus dificultades y ambientes, para que pueda escuchar hasta el último día de seminario. Y también los hermanos te están sirviendo en sus papeles. Dele más una bendición y gracia para que pueda servir con corazón agradecimiento hasta último sus papeles. Señor, espero que esté con nosotros hasta el final del tiempo para escuchar y conocer más tu buena voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para iniciar, vamos a buscar Salmos capítulo 90, versículo 10. Si tiene la Biblia, sería mejor que vamos a buscarlo, ¿verdad? Y no tiene la Biblia, no se preocupe, vamos a observar pantalla. Salmos capítulo 90, versículo 10. Salmos capítulo 90, versículo 10. Listo. Leamos juntos. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Normalmente una persona vive 70 años o 80 años. Tiene mucha fuerza y podría vivir más que 80 años, ¿verdad? Cada uno de nosotros nacimos diferente fecha y diferente año. Algunos nació hace 30 años, algunos 40, algunos 50 o 60, 70 años, ¿verdad? Cuando nacimos en nuestra vida, no podemos mantener nuestra vida por sí mismo. Familia, ocupamos una familia. Nuestros padres nos cuidó muy bien. Estamos creciendo en un lugar, ¿verdad? Cuando crecemos, en época de adolescente, quisimos mucho para llegar a una edad de adulto. Porque en nuestra vista parece como los adultos tienen una potencia, mucho derecho, ¿verdad? Mucho derecho, ¿verdad? Podría entrar al discoteca, podría fumar, podría tomar, podría encontrar muchacho y muchacha. Y también los adultos están ganando en su trabajo. Con esto podría comprar las cosas. Entonces, en época de adolescente, nosotros quisimos mucho para llegar en edad de adulto. Pero si miramos atrás en nuestra vida, pasamos muy rápidamente, ¿verdad? Nos sentimos que iniciamos en el 2025 año como anteayer, pero ahora fecha es 29 de enero, ¿verdad? Ya pasamos 29 días. Como así, nuestra vida pasó muy rápido. Si preguntamos a un adulto mayor, nos dirá, ¿verdad? Cierto. Vida humana, mi vida es rápido.
pasó muy rápido todo. Si preguntamos que usted tenía una felicidad en su vida, ¿podría contarlo? Sí, claro. Yo me alegro mucho por fiesta de boda y un día de fiesta de cumpleaños, tal. No pasa 10 cosas, ¿verdad? Pero si preguntamos, en su vida tiene muchas una aflicción como sufrimiento y tristeza, ¿cierto? Yo cuando pasé edad de adolescente, mi padre falleció. Yo tengo que trabajar para mantener mi familia. Entonces me llegó muy duro. Iniciando, hablando, explicando muchas cosas, ¿verdad? Podría decir incalculable. Eso es vida humana. ¿Por qué estamos viviendo así, verdad? Aún no obtendremos una felicidad perfecta. Esta parte hay que meditarlo. Job capítulo 21, versículo 23 al 26, dice: este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Cuando encontramos este versículo podemos entender, ¿verdad? Eso es una vida humana. Una persona nació en familia de rico, otra persona nació en familia pobre. Una persona que nació en familia de rico, disfrutando, comprando, comiendo toda en su vida. Otra no, ¿verdad? Siempre tiene que preocupar un alimento, tiene que preocupar sobre el mantenimiento de su vida. ¿Por qué? Si terminará nuestra vida así, vamos a pensar, ¿por qué tenemos que vivir en nuestra vida? Pero sorprendentemente encontramos un mismo resultado. Solo color rojo, leamos juntos con voz alta. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Entre dos personas tienen el mismo resultado en morir, ¿verdad? En su destino. Dios, por medio de este resultado, ¿qué quiere enseñarnos? Porque en nuestra vida siempre tenemos muchas dificultades. Esta parte hay que meditar más profundamente. Dificultad, aflicción, sufrimiento, tristeza, ¿qué tiene significado en nuestra vida, verdad? Eclesiastés capítulo 1, versículo 12, 14. Yo, el predicador, fui ley sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Dios permitió a Salomón para que disfrutara, verificara toda una satisfacción de vida humana, ¿verdad? Pero cuando inicio de versículo en Eclesiastés capítulo 1, inició así: vanidad de vanidad, dijo predicador, vanidades de vanidades, todo es vanidad. Porque no podemos encontrar una feliz verdadero en nuestra vida. Aún encontramos una pareja bonita. A veces nos caemos muy bien, ¿verdad?
pero no mantendrá, dura mucho, ¿verdad? Siempre discutimos. A veces encontramos un ambiente para separarnos. Y también a veces encontramos una riqueza buena, pero pasamos 1 año, 2 años, perdemos un sentimiento, alegría, gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos disfrutar una felicidad, paz, alegría verdadero. Dios quiere darnos una alegría verdadera por medio de la palabra. Dios nos permitió un sufrimiento en nuestra vida para que buscara a Dios verdadero. Es una oportunidad en nuestra dificultad y sufrimiento. Pero mucha persona está buscando solución nada más. Está buscando una ayuda nada más, ¿verdad? En esta semana, un momento vamos a meditar más profundamente el significado de nuestra vida para encontrar paz, alegría verdadero. Voy a presentar una historia real. Un señor en Inglaterra se llama Jane Archer. Ella, 1987 años, compró una casa pequeña. Ya vivía muy bien en esta casa. Pero ella ya llegó un tiempo para mudarse en ciudad. Pero esta casa estaba cerca de playa, mar. Entonces, en 2007 años, ella imaginó, creo que ya pasó 30 años después de comprar esta casa, creo que subió un precio. Yo cuando compré esta casa, 10 millones de colones. Entonces, creo que ahora 30 millones de colones o 50 millones de colones podré vender, ¿no? Voy a preguntar a una especialista para evaluar. Pidió la opinión pericial para evaluar y venderlo en el año 2007, después de comprar 30 años, ¿verdad? Pero evaluó $1. Si cambiamos colones, 530 colones nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Círculo de naranja es casa de ella. Pero 1998 años, esa playa, como ese cerca del mar, parece esto, ¿verdad? Pero en el año 2007 destruyó muchos lugares por subir el nivel de mar, agua de mar. Está destruyendo. Vamos a pensar, detrás de línea del como rojo, después de 10 años, no está aquí, ¿verdad? Entonces, este lugar está destruyendo. Yo cuando encontré esta historia, cuando vi esta foto, yo imaginé, yo comparé una vida humana parecida, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿quién tiene más tristeza entre 5 casas? Primera al 5. ¿Quién tiene más tristeza? Dueño de entre 5 casas. ¿Qué le parecen? ¿Quién? 3. ¿Por qué? ¿Por qué 3? ¿Cómo? Está más cerca. Algunas personas me dijo como una, ¿verdad? Tienen razón. Tercer casa, dueño de tercer casa de dueño. Tiene más tristeza. ¿Por qué? Perderán más que otro. Entre 5 todo tiene tristeza. Algún día destruirá toda su casa, ¿sí o no? Pero entre 5, ¿quién tiene más tristeza? 3, tercer casa.
del dueño tiene más tristeza porque se perderán mucho más que a otros, ¿verdad? Por medio de podemos entenderlo. Cuando llegó para morir en nuestra vida, ¿quién tiene más tristeza? Alguna persona tiene mucha riqueza, tiene más tristeza, ¿no? Tiene carro 3, 4, pero no puede llevar hasta el cielo. Alguna persona tiene una casa grande, pero al frente de morir no sirve nada. Eso es nuestra vida. Y también a veces nosotros cuando encontramos una dificultad, siempre buscamos ayuda. Si no encontramos una solución, asustamos. Siempre confundimos qué camino es correcto, qué camino tengo que elegir. Pensando. A veces buscamos unos sabios para preguntar. A veces preguntamos, una persona tiene muchas experiencias, ¿verdad? Pero aún así no encontramos un camino correcto. En nuestra vida, en fin de nuestra vida también, en muerte, también no tenemos una respuesta, ¿verdad? En ese momento tenemos que preguntar a nuestro Dios. Isaías 45, versículo 11. Aquí dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, pregúntame de las cosas por venir, mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Pregúntame de las cosas por venir. Venir. En letra venir, ¿qué parte incluido? Muerto también. Entonces, en nuestra vida, en esta semana vamos a meditar poco más profundamente para obtener una paz verdadera, para seleccionar un camino correcto. No estoy diciendo sobre una persona que vive correcto según palabra de Dios. Tenemos que buscar nuestro destino. Tenemos que buscar nuestro camino en nuestra vida para seleccionar bien, para vivir bien, vida humana, ¿verdad? Nosotros cuando morimos, esta vida no terminará. La Biblia nos dice, después de morir hay más vida. 2 caminos nada más, los cielos y como infierno, ¿verdad? En esta parte. Pero entre nosotros, nadie persona como buscó, encontró. Pero por medio de la Biblia podemos entenderlo. Entonces, hoy también vamos a verificar la Biblia con evidencia para entender más existencia de Dios. Isaías capítulo 41, versículo 21 al 22. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el ley de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Tiene que mostrar evidencia sólida, no evidencia insegura, ¿verdad? Si quiere decir que yo soy Dios es verdadero, hay que mostrar una evidencia perfecta, segura. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas. Dios verdadero tendría que saber y responder cualquier cosa que sucedió en el pasado o cualquier cosa que sucederá en el futuro, ¿verdad?
Entonces, hoy verificaremos sobre historia en la Biblia. Después de que Adán y Eva pecaron, ellos abandonaron a Dios, ¿verdad? También Caín, el hijo de ellos. Caín y Abel sacrificaron al frente de Dios, pero Dios les vio, aceptó solo sacrificio de Abel nada más. Finalmente Caín mató a su hermano menor y salió delante de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 16-17. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Se registra una historia muy triste. Caín ha abandonado a Dios. Desde entonces el hombre comenzó a vivir para su propia satisfacción y construyeron una ciudad para protegerse. Génesis capítulo 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Actuaban como quieren, según su satisfacción, según su deseo. Las personas actuaban, ¿verdad? Cometieron pecados. En época de Noé estaba lleno de pecado al visto de Dios. Antes del diluvio de Noé, Dios describió de esta manera al mundo. Génesis capítulo 6, versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Al visto de Dios. Al visto de Dios, a los ojos de Dios, la tierra estaba llena de pecado y estaba corrompida. Génesis capítulo 6, 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: la haré sobre la faz de la tierra a los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Eso es historia principal que escribió en la Biblia, ¿verdad? Y dijo Jehová: la haré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es una historia muy famosa, ¿verdad? Creo que todas las personas conocen esta historia. Yo también, antes de recibir salvación, hace 30 años, yo conocía esta historia, sabía esta historia, pero no creía verdaderamente. ¿Por qué? Yo nunca verifiqué con evidencia. Los congregados creen eso es un mito, ¿verdad? Dios le dio una oportunidad a Noé. Le mandó a hacer una arca. Longitud era 150 metros. Anchura era 25 metros. Alto era 15 metros. La altura del local, desde estamos se mide 6 metros o 7 metros, ¿verdad? Pero altura de como arca de Noé, 15 metros. Enorme.
enorme, grande, ¿verdad? Pero las características del arca es que no tuvo volante ni motor, porque Dios mandó este arca. Era solo para evitar diluvio. Dios quiere darle una oportunidad a Noé, porque solo Noé se arrepintió verdaderamente al frente de Dios. Entonces Dios quiere darle una oportunidad a Noé para que evitara diluvio, porque Dios tomó una decisión para destruir todo por medio del diluvio en la tierra, ¿verdad? Dura 100 años, casi 100 años, Noé hizo este arca para evitar diluvio, según mandato de Dios. Y puso Dios los animales en parejas, macho y hembra, y 7 parejas de los animales limpios. Esperó 7 días más, pero nadie subió. Dura 100 años, Noé predicó a muchas personas, ¿verdad? Dios juzgará con diluvio, tiene que montar este arca, pero un montón de personas está tratando mal, ¿verdad? Noé, como eres roco. Nunca encontramos lluvia, pero está predicando, Dios nos dará una lluvia. Entonces, ¿cómo podría creerlo? Ellos maltrataron a Noé. No escucharon, más bien burlaron a Noé. Dios 7 días esperó más después de hacer todo arca de Noé, ¿verdad? Finalmente Dios cerró puerta del arca. No hay más una oportunidad, ¿verdad? Pero después de esto, después de que se cerró las puertas del arca, comenzó a llover. Las personas se sorprendieron y dijeron, ¿verdad? Noé, porfa, abre puerta, por favor. Pero Noé no pudo abrirlo. ¿Por qué? Noé no se cerró, ¿verdad? Dios se cerró puerta de arca. Entonces, Dios juzgó por medio de lluvia del mundo, ¿verdad? Esa historia escrito en Génesis. Vamos a ver una video para entender más esta historia. Un día, Jehová Dios se encontró con Noé. Oh, mi Señor. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea.
excepto los 8 miembros de la familia de Noé y todas las especies de seres vivos que estaban en el arca. Así juzgó Dios a la tierra. Pero lo sorprendente es que incluso los que van a la iglesia piensan que esto es un mito, historia de un libro nada más, ¿verdad? También vamos a verificar, ¿es real o no, verdad? ¿Realmente existió el diluvio de Noé? Hay evidencia. Con 2 preguntas vamos a verificarlo. ¿Esa historia es real o falsa o mito? Génesis capítulo 8, 4 dijo: y le posó el arca en el mes séptimo y a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. En la Biblia escrito fecha exacta. ¿Qué significa? Esa historia era real. Y también salió una nombre de montaña, Ararat, ¿verdad? Si observamos la mapa de mundial, encontramos mismo nombre de montaña. Sorprendemos. Todavía está llamando mismo nombre. Lo que es aún más asombroso es que encontramos el arca en esa montaña. Evidencia 1. Se encontró el arca de Noé en montaña de Ararat. Vean, esto es Costa Rica, donde vivimos, ¿verdad? Si ven aquí, hay un monte llamado Ararat en la frontera de Turquía. Y realmente el arca de Noé fue encontrado en el monte de Ararat. ¡Qué asombroso! Y el arca estaba escondida en el hielo. Si está guardado en el hielo, no se descompone, ¿verdad? Entonces, hasta ahora puede mantenerlo. Un explorador francés fue a verificar el arca. Se llama como Fernanda Navarra. Cortó un pedazo y lo trajo de vuelta. Y cuando analizaron la edad de ese pedazo de madera, coincidía con los días de Noé. Al enterarse de esta noticia, muchas personas de diferentes países explotaron para encontrarlo. El equipo de expedición de Hong Kong también fue a buscar el arca. Vamos a ver un video. Nos cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad, aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento. Los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Vamos a pensarlo. Pensemos en la Biblia. Dios le dio a Noé que hiciera un arca con madera de cofer, ¿verdad? Y el arca encontrada en el monte Ararat también estaba hecho con madera de cofer. Sí vieron cómo es ese monte, ¿verdad? Está todo cubierto de nieve. No hay nada árbol. Alrededor de Ararat no puede conseguir árbol cofer. ¿Pero por qué? Un arca está encima de como Ararat, monte Ararat. Hay que pensarlo.
Dios dio evidencia para demostrar que la Biblia es verdad. Hay algo más sorprendente. Evidencia 2. Segundo, existe el lago salado y desierto del sal. Esta es la segunda evidencia. La sal es una de las cosas más importantes en nuestra vida. ¿De dónde produce el sal? ¿El sal? ¿De dónde produce la sal? Cerca de mar, ¿verdad? Produce cerca del mar. Si guarda el agua del mar y la evapora, se hace sal. Es normal. Sin embargo, la sal se está encontrando en las montañas. ¿Por qué? En algunas montañas altas se encuentra sal en la cima de una altura de 3.400 metros. Y las salineras también se pueden encontrar en las montañas de México, Perú, Bolivia. Este es Uyuni, salar en Bolivia. Esta montaña es lejos de mar. Tamaño de Uyuni es 20 veces más grande de zona de Sarapiquí. No estoy diciendo Puerto Viejo, Sarapiquí. 20 veces más grande que Sarapiquí. Y la profundidad más corta es 1 metro. Y la más profunda es 100 metros. Se encuentra a 3.653 metros sobre el nivel del mar. Pensemos, ¿por qué se encuentra sal aquí? Dios juzgó al mundo con agua y el agua retrocedió gradualmente. Pero a medida que el agua retrocedía, en alguna parte el agua que no podía drenarse se evaporó, dejando solo sal. Por eso sal de esos lugares altos en la cima de la montaña, ¿verdad? National Geographic, ¿verdad? Salió Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo, con una superficie de 10.582 kilómetros cuadrados sobre el altiplano. Es el desierto salado más grande del mundo. ¿Por qué encontramos una sal en montaña? Esta parte hay que tener una curiosidad. Evidencia tercero. La mayor parte de la tierra es loca sedimentaria. Por medio de podemos entender más claramente. ¿Alguna vez han visto una capa de tierra que se ve así, verdad? Vamos a pensarlo. Primero, para ser sedimentaria, primero llueve, luego la lluvia quiebra las piedras. La tierra fluye hacia abajo con el agua y luego se acumula en un lugar. Se acumula gradualmente de esta manera y finalmente cuando el agua se evapora y se endurece y se hace capa sedimentaria. Eso. Pero en el mundo 75% de la tierra es sedimentaria. ¿Por qué? Mucha gente cree que esta capa se formó después de un largo periodo de tiempo cuando el polvo se acumuló. Vamos a pensar. También tenemos que tener una curiosidad. Si es así, ¿dónde viene este polvo? ¿Dónde vino este polvo todo? Hay que pensar. Entonces, con
sedimentaria, podemos entenderlo y creer que asunto de arca de Noé. Si miran aquí, son todas las capas sedimentarias y esta capa sedimentaria se forma como por medio de ese proceso, ¿verdad? Todas las partes de la tierra es de capas sedimentarias. Y hay lastros de agua en muchos lugares. Es un lastro de agua que entra y luego es barrida entonces. No solo como zona de latinoamericano, ¿verdad? Asia, África y Oceanía también. También vamos a poner más una curiosidad sobre esta piedra. Habrán visto muchas piedras redondas como estas a sus alrededor, ¿verdad? Esta piedra se llaman guijarros, también sí, guijarros sí. Está llamando guijarros. No, piedra redonda. ¿Cómo está llamando? ¿Cómo se llama esto? Piedra. Guijarros no. Solamente piedra. Piedra bola. Más común. Yo busqué diccionario, ¿verdad? Guijarros, pero no es guijarros. Piedra bola. Esta piedra, como se forma cuando la piedra afilada es desgastada por el agua, ¿verdad? Entonces, tiene que estar cerca de mar o cerca de río, ¿sí o no? O quebrantado. Pero porque encontramos en montaña. ¿Sí me entiende? Esto solo puede explicarse por el diluvio de Noé. Y también hay que tener una curiosidad, otra. ¿A dónde fue toda esta agua? Está escrita en la Biblia. Salmos capítulo 104, versículos 6 al 9. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles. Al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Pero dice que las montañas subieron y los valles bajaron. Es decir, que Dios cambió la disposición del terreno para guardar las aguas. Entonces, con el abismo, como el vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, dice, ¿verdad? Bien, esto es el Himalaya. Es conocida como la montaña más alta del mundo, ¿verdad? Es decir, que esta montaña también estaba cubierta de agua. Este Salmos capítulo 104 de la Biblia fue escrito hace unos 3,000 años. Pero en la cima de esta montaña se están descubriendo fósiles de almejas y peces. ¿Por qué? Himalaya es montaña, porque encontramos muchos como fósiles de peces. ¿Por qué? Esto es la prueba que esta montaña estaba en agua. Se dice que Dios hizo el agua fuera retirada gradualmente y la guardó, ¿verdad? Esta parte hay que pensar. Encontramos muchas fósiles. No sé, ustedes conocen cómo puede hacer fósiles. Para hacer fósiles, un pez muerto, si enterramos en la tierra, ¿podría hacerlo o no? No podría hacerlo, se pudrirá. Para hacer fósiles, un animal o peces tiene que enterrar en vivo. Con este no se pudrirá.
finalmente saldrá una posibles. Pero ¿por qué ellos está como manteniendo en posibles? Significa que ellos enteró en vivo con esto. Y Salmos capítulo 33, versículo 7, enjunta como montón las aguas del mar, él pone el depósito, los abismos. Como juntó agua, como montón, así amontonó, ¿verdad? Así amontonó. ¿Cómo? Así. Job capítulo 37, versículo 9 al 10. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Job escribió hace 3.500 años. ¿Cómo puede reducir el volumen de agua? Amontonando, ¿verdad? Amontonando. Entonces, ¿cómo se puede amontonar el agua? Por medio de este. ¿Por qué existe el polo sur y el polo norte? ¿Por qué existe el hielo? Esta parte hay que pensarlo. Dios colocó el agua que juzgó al mundo en los polos sur y norte. Y ahora el hielo se está derritiendo en polo norte y sur, por lo que el mundo entero está en peligro de quedar sumergido, ¿verdad? El hielo se está derritiendo y el mundo está en peligro. Aquí hay algo que tenemos que pensar. La Biblia escribió en tierra de Israel, ¿verdad? Pero vamos a pensar, aquí es la tierra de Israel. Aquí es la tierra de Israel donde se escribió la Biblia. Pero desde tierra de Israel hasta Polo Sur, distancia más o menos 11.500 kilómetros. Hace 3.500 años. ¿Cómo podría escribir? Aún no pudieron verlo, nada parte. En ese momento no hubo avión ni carro. ¿Cómo pudo escribir en la Biblia? Aquí es tierra de Israel. Vamos a calcular como distancia hasta Polo Norte. Más o menos 6.600 kilómetros. ¿Cómo pudo verificar que en Polo Norte, en Polo Sur, hay una como hielo grande, ¿verdad? Aún no pudo ver. ¿Cómo pudo escribir en la Biblia? Dios habló y los profetas escribió según mandato de Dios, según palabra de Dios. Eso es. Entonces, por medio de esto podemos entenderlo. Ah, cierto. Palabra. La Biblia es palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Dios habló a profeta. Los profetas escribió según palabra de Dios. Nosotros ahora estamos verificando que la Biblia es verdad. La Biblia no escribió humanas, los gentiles, ¿verdad? Por medio de evidencia podemos entenderlo. Ah, cierto. Aún no podemos ver Dios invisible, podemos ver por medio de evidencia y con palabra, con la Biblia. Vamos a pensar una parte más. Dios, ¿por qué mandó a Noé para que hiciera este tamaño de arca?
grande, solo finalmente 8 personas montó nada más. Si llevara todos animales, parejas, no llega, solamente 30% nada más podría llenarlo. Pero no es necesario hacer grandemente, no. Porque Dios mandó este tamaño de arca a Noé? Esta parte hay que pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Dios quiso darle una oportunidad para que montara en arca, para que evitara un juicio de Dios. Pero las personas no montaron, solamente pisotearon palabra de Dios, maltrataron como petición de Noé, ¿verdad? Creo que las personas gritaron, ¡ay, loca! Como una persona viejo, loco. Ellos no aceptaron petición de Noé y exhortación de Dios. Por medio del tamaño de arca de Noé, podemos entender el corazón de Dios. Dios no disfrutó juicio para juzgar para las personas. Dios siempre quiere darnos una oportunidad. Porque nosotros tenemos un espíritu semejante a Dios, ¿verdad? Entonces, por medio de esto, tenemos que pensar. Pero también hay que pensar. Porque las personas no han podido participar, no han podido montarlo. San Mateo capítulo 24, versículo 38. 39, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, cansándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a pensar, comer es pecado. Beber es pecado. ¿Casarse es pecado o no? No es pecado. Pero ¿por qué está escrito de esta manera? Las personas no tienen interés nada sobre Dios. Las personas no tienen nada interés en su destino. Eso es un pecado. Muchas personas que viven en época de arca de Noé, ellos no tienen interés nada sobre su destino. Hoy en día, muchas personas igual están viviendo mismo que en época de Noé. Dios nos dio muchas evidencias con la Biblia para que evitara nuestro destino, infierno, pero nadie persona quiere. Cuando exhortamos para predicar el evangelio, cuando exhortamos para participar en el seminario, muchas personas, sí, algún día yo voy a participarlo. Sí, yo sé su corazón, sí, está bien, pero yo tengo una ocupada, entonces no, yo ahora no puedo. Las cosas en nuestra vida, ¿cuál es más importante? Nuestra vida, ¿no? Pero si Dios llevará nuestra vida mañana, si no tenemos una certeza de salvación, si no tenemos una fe correcta según la Biblia, ¿dónde iríamos? Esta parte hay que pensar. Cuando verificamos con evidencia sobre Arca de Noé, entendemos, Arca de Noé realmente sucedió. Cierto, eso es real, historia real. Pero también tenemos que entender. Mi corazón no es como mismo que las personas que viven en Arca de Noé o no. Hay que examinar nuestro corazón. Y también hay que corregirlo, porque por medio de esta historia, Dios quiere darnos una oportunidad más en nuestra vida, ¿verdad? Yo cuando iniciamos seminario, yo dije a ustedes, nosotros no como planificamos ese seminario para hacer una religiosos.
No planificamos para ser unos religiosos, para predicar el evangelio, para usted, no para mí, no para sus invitados. Entonces, esta parte hay que pensar más. Cuando verificamos más y más su palabra, entendemos el corazón de Dios. San Juan capítulo 5, 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando verificamos la Biblia, podemos entender que quién es Dios, y también podemos encontrar voluntad de Dios. En la Biblia escribió todas las cosas. Si aprendemos, verificamos la Biblia, podemos obtenerlo. Pero muchas personas no pueden recibirlo. ¿Por qué? Siguiente versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Las personas no quieren venir. Ay, me aburrió mucho, entonces yo no quiero participar en seminario, no tengo interés para verificarlo. Antes de morir yo voy a buscar a mi Dios. Muchas personas dijo así. Antes de morir, antes de 5 segundos, 10 segundos, voy a buscar a mi Dios. En ese momento Dios no nos dará oportunidad. Vamos a tener un corazón deseo para verificar y aprender y conocer palabra de Dios para cambiar nuestro destino. Es muy importante, ¿verdad? Dios quiere mostrar evidencia segura a nosotros y además ha levantado un testigo para testificar su existencia. Se llama testigo de Jehová. No estoy diciendo una religión. ¿Quién es testigo de Jehová? Unos religiosos, sí. No, es Israel. Israel es una nación que reside en el centro del mundo. Dios eligió a Israel para mostrar su existencia. Pero como religión está diciendo somos testigos de Jehová, ¿verdad? Pero con palabra, originalmente Israel es testigo de Jehová. Si verificamos historia de Israel, podemos entender existencia de Dios, trabajo de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1, 2, escrito así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios eligió un hombre, se llama Abraham. Hijo de hombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama hijo de hombre? ¿Cómo se llama hijo de Abraham? Isaac. ¿Cómo se llama hijos de Isaac? Esaú y Jacob. Pero Jacob finalmente recibió como derecho primogénito, ¿verdad? Dios dio otro nombre, se llama Israel. Otro nombre de Jacob es Israel. Entonces ahora está llamando Israel, es nombre de Jacob. Es línea de familia, ¿verdad? Línea de Israel. Dios hizo una promesa con Abraham. Voy a dar una tierra Canaán. Voy a hacer una gran nación. Voy a dar una bendición. Una bendición significa Jesucristo. Jesús vino por medio de Israel, ¿verdad? Entonces Dios hizo una promesa con Abraham. Entonces Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 encontramos palabra de Dios. Isaías capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy.
antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vosotros sois mis testigos. ¿Vosotros quién es? Israel, Israel. Israel que testifica a Dios. Israel es testigo de Jehová. Dios trabaja a través de Israel. Cuando verificamos historia de Israel, podemos encontrar existencia de Dios. Entonces Dios escogió una persona para hacer una nación, Israel. Si verificamos historia de Israel, conoceremos a Dios claramente. Vamos a pensar, ¿por qué Dios escogió a Israel, verdad? Primera, para utilizar testigo de Jehová. Isaías capítulo 43, 10 ya verificamos. Segunda razón, para escribir la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 1, 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios escogió a Israel para escribir la Biblia. Y tercera razón, ellos son canal para que Jesús naciera. Romanos capítulo 9, 5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús vino por medio de Israel. Entonces, es una gran bendición a nosotros y Israel. Entonces, Dios escogió Israel. Y cuarta razón, ejemplo del mundo, el más insignificante de todos los pueblos, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 7, 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Cuando verificamos historia de Israel, podemos entender características de Dios: amor y justicia, ¿verdad? Entonces Dios prometió con Israel: si obedecerá, Dios quiere dar una bendición. Y si desobedecerán, Dios quiere maldecir. Dios hizo una promesa con Israel, con palabra. Entonces Deuteronomio capítulo 11, versículo 27 al 28 mencionó la bendición: si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición: si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Por medio de Dios hizo una promesa con Dios, ¿verdad? Cuando verificamos historia de Israel, entenderemos que Dios que tiene una voluntad. Un momento y ya llegó el límite de batería. Entonces, entiende por favor. Cuando verificamos Deuteronomio y Levítico, encontramos el contenido de bendición y el contenido de maldición. Pero
Dios no requirió mucho con las cosas difíciles. Fácil. Dios dijo a Israel, ¿verdad? No tiene que adorar los dioses. ¿Es fácil o difícil? Fácil. Pero los israelitas siempre requirió un Dios visible, porque Dios es invisible, ¿verdad? Ellos le querieron a Dios. Yo quiero ver mi Dios, pero Dios sí mostrará su rostro a Israel. Israel morirán todos. Nosotros igual, porque Dios es santísimo, pero nosotros somos pecadores. Entonces, cuando encontramos con los física, nuestro Dios, nosotros moriremos. Moisés también le pidió a Dios, ¿verdad? Señor, Dios, muestre su rostro, porque me llegó un desánimo. Su pueblo Israel está adorando a dioses, pero yo no tengo un ánimo para guiarles. Señor, deme una fuerza con esto. En ese momento, Dios dijo a Moisés, ¿verdad? Nadie persona vivirá cuando ven mi rostro. Entonces Dios nos mostró su rostro a nosotros. Entonces Dios escribió la Biblia para nosotros. Pero israelitas, ellos hicieron muchos dioses. Vamos a verlo. Cuando verificamos esto, parece bien. Podemos adorarlo, nosotros también. No, ¿verdad? Vea, es feo. Cuerpo es hombre, cabeza, una vaca, es una vaca. Está sacrificando su hijo. Eso es trabajo de Satanás. Ellos siempre adoraron los dioses. Aún Dios les rescató a los israelitas a Egipto. Ellos no le conocieron. Dios siempre dio una bendición a Israel. Ellos no reconocieron. Siempre le querían, ¿verdad? Yo quiero ver mi Dios. Entonces yo quiero adorar a Dios visible. Entonces ellos hicieron estos. Y disputaron pecados. Hicieron un templo para adorarlos. Cuando llegaron en templo, relacionaron sexual. Eso es voluntad de nuestros dioses. Vamos a hacer unas relaciones sexuales. Ellos cometieron pecados estos. Dios, para dar un arrepentimiento verdadero, envió muchas veces los profetas, ¿verdad? Jeremías capítulo 7, versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero los israelitas no escucharon, más bien pisotearon palabra de Dios. Ellos quisieron seguir su adoración, quisieron seguir sus corazones. Finalmente, a Dios no hay otra manera. Entonces, Dios envió su unigénito, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Jesús vino a esta tierra. Jesús predicaba de la palabra de Dios. Vivir bien en esta tierra no es el propósito de vida humana. La vida en esta tierra es una oportunidad para obtener vida eterna. Entonces Jesús, abriendo los ojos de los ciegos, y testificó que la palabra de Dios es verdadera. Por medio de Dios quiere abrir ojos espiritual para ver camino del cielo. Pero las personas solamente le querían una sana nada más, una curación nada más, ¿verdad? Se acumuló mucho alrededor de Jesús para recibir poder de Jesucristo. No requirieron para recibir vida eterna. Hoy en día igual. Muchas personas están corriendo una iglesia que hizo milagros. Vamos a pensar,
¿eso es un milagro verdadero o no? Hay que pensarlo. Vamos a imaginar una historia. Moisés, para rescatar israelitas en Egipto, Dios llamó a Moisés y mandó al frente de Faraón. Él mostró como poder de Dios al frente de Faraón, ¿verdad? Primeramente tiró vara de Moisés, cambió como una serpiente, pero magos de Egipto hicieron lo mismo que Moisés, sorprendieron. Con vara de Moisés tocó río Nilo, cambió, se convirtió como una agua, como una sangre. Después te llamó Laña sí, ¿verdad? Laña sí, Lana, siempre lo confundí, Lana. Pero los magos de Egipto llamó lanas. Pero finalmente Moisés tiró una polvo para cambiar, para convertirse en una piojo. Ellos no pueden. ¿Por qué? Satanás podría hacer unos milagros, pero no puede dar una vida. Dios puede, porque Dios es creador, ¿verdad? Con esta historia podría entenderlo. Satanás también podría hacer unos milagros. Jesús, cuando vino a esta tierra, ¿por qué dio una sana a otras personas, a enfermos? Por medio de Dios quiere darnos un entendimiento. Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo podemos entrar al cielo. Por medio de Jesucristo podemos curar nuestra ojo espiritual para ver camino de Dios. Por medio de Jesucristo nosotros podemos curar nuestro oído para escuchar palabra de Dios verdadero. Pero hoy en día está siguiendo un lugar para curar su enfermo nada más. No tiene interés sobre vida eterna. Aún así Jesús mostró según palabra de Dios, ¿verdad? Y también Jesús resucitó a los muertos. Así nos mostró que podemos entrar en el reino de los cielos después de la muerte. Pero Él le prendió a los fariseos y líderes religiosos. San Mateo capítulo 23, 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Los fariseos hablaban como si dieran paz, ¿verdad? Hablaban como si podían ir al cielo si guardas la palabra. Hoy en día, yo no soy juez, pero muchos pastores, muchas iglesias también están aprovechando palabra de Dios, aprovechando nombre de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venimos a iglesia para tener vida eterna, ¿no? Pero no enseña nada parte sobre esto. Está enseñando, si obramos bien, según palabra de Dios, entraremos al cielo. ¿Dónde está palabra? Si ofrendamos bien, entraremos al cielo. ¿Dónde está palabra? Si diezmamos bien, entraremos al cielo. ¿Dónde está versículo? No muestra nada, solamente está declarando nada más, ¿verdad? Eso es palabra de Dios. Porque ignora mi palabra. Mi palabra es palabra de Dios. Está diciendo, está predicando así. Es una gran tristeza. Hace 3 años, yo consulté a un pastor. Un hermano invitó a un pastor en mi oficina. Yo quise predicar verdaderamente, pero no pude hablar mucho. No pude hablar bien español, mucho más que ahora. Y comenzamos para conversar. Yo pregunté, ¿verdad? Primeramente, ¿usted es salvo? Me dijo, no soy salvo, pero para hacer salvación estoy esforzando. Entonces yo le dije,
perdón, no soy juez, pero usted, si no es salvo, ¿cómo puede predicarlo? ¿Con qué palabra podría guiar hacia cielo los congregados? Él me dijo, vea, Moisés también faltó mucho, y David también. Entonces me falta mucho, entonces estoy esforzando para mejorarlo. Últimamente yo le dije, vea, Moisés, David, aún les faltaron, ellos son salvos para enseñar. Primer criterio es salvación. Yo prediqué, consulté más fuertemente. ¿Por qué? Para que escucharan continuamente. Pero por orgullo se fue, no regresó nada. Me dio mucha tristeza con ¿verdad? Hay que pensar. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Hoy en día está predicando así, este estilo. Está hablando muy bien, muy bien partes, pero realmente encontramos una paz verdadera o no. Esta parte vamos a pensar, vamos a preguntar por sí mismo, y también vamos a preguntar, mi Dios, vamos a buscar palabra para recibir salvación. Tenemos que encontrar una palabra verdadera, ¿verdad? Jesús también le prendió mucho a los fariseos y escribas, entonces ellos le unieron. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ellos planificaron para matar a Jesucristo. ¿Por qué? En la Biblia está registrado que Jesús vendrá a esta tierra 2 veces. Pero el primer Jesús en venir es Jesús quien viene como el Salvador, que nos libra de nuestros pecados. Por eso, Isaías capítulo 53, versículo 3, habla de Mesías que sufre, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías capítulo 40, versículo 10, habla de Jesús que vendrá como ley. Y aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Pero ellos, los israelitas, los líderes de israelitas, rechazaron a Jesucristo. Vamos a pensar, ¿cuál era la situación en ese momento, en época de Jesús? Era la época del dominio colonial romano, ¿verdad? Entonces, ¿a quién esperaban los israelitas? Estaban esperando que Jesús como ley, para que les salvara. Así que los fariseos planearon matar a Jesús y gritaron a Pilato que Jesús debía ser crucificado. Sea crucificado. El gobernador romano en ese momento trató de librar a Jesús. Decía que por más que busco, este hombre llamado Jesús es inocente. Como ustedes me piden que lo crucificara, así que será crucificado. Pero yo soy inocente de esta sangre. Todo
relacionado con esta sangre es suyo. ¿Qué dieron los israelitas cuando Pilato dijo esto? Los israelitas dijeron, y les respondieron todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dieron lo que no debían decir. Dios dijo que no hable imprudentemente delante de Dios, ¿verdad? Él nos dijo que no hablemos con prisa. Sufrieron calamidad según palabra de ellos. Como Dios había dicho, por desobedecer y crucificar a Jesús, el Hijo de Dios, todas las calamidades cayeron sobre Israel. Después de que Jesús murió en la cruz, sufrieron alrededor de 1900 años. Aproximadamente 70 años después de que Jesús murió en la cruz, el general romano Tito invadió Jerusalén. Pero Israel estaba bajo el dominio colonial romano en ese momento, ¿verdad? Pudieron conseguirlos todos sin invadir, ¿no? Pero ¿por qué invadió? Esta parte hay que pensarlo. Como dijo Israel, comenzaron a pagar por sus pecados. Y los romanos sabían que el templo en Jerusalén estaba hecho del oro. Entonces fueron a invadir Jerusalén. Pero los israelitas cerraron las puertas. Los romanos no querían sangrar. Así que construyeron un muro de tierra alrededor de Jerusalén y esperaron 6 meses. Durante 6 meses ninguno pudo entrar y salir. Sorprendentemente, el registro histórico de un hombre llamado Josefo describe esta situación en detalle. Él era sacerdote y general. En el registro histórico se registran cosas terribles. Han pasado 6 meses y se han quedado sin comida, ¿verdad? No podía traer comida de afuera y no podía salir para conseguirlo. Tenían tanta hambre que comenzaron a comerse a sus hijos. Luego les escondieron por miedo a perderlo y lo compartieron. Sorprendentemente se cumplió la maldición registrada en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28, versículo 53. Y comerás el futuro de su vientre, la carne de tus hijos, de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiarás, te hará tu enemigo. Deuteronomio escribió hace 1500 años antes de procesar esta cosa, ¿verdad? Historia. Pero perfectamente cumplió palabra. Este es arco de triunfo de Tito. Lo esculpieron para conmemorar la victoria en la guerra. Se han llevado todos los objetos de templo que se usaban para ofrecer sacrificio a Dios. Después de esto, Israel comenzó a ser expulsado de esa tierra. Levítico capítulo 26, versículo 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras
ciudades. Las palabras que fueron escritas hace 1500 años desde en ese momento se cumplieron tal como está escrito, ¿verdad? Desde entonces se han dispersado a tal punto que se dice que no hay país sin los israelitas. San Lucas capítulo 21, versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hace aproximadamente en 1850 años destruyeron las 985 ciudades que israelitas vivían en todo el mundo, ¿verdad? Y hace unos 950 años, durante las cruzadas, mataron a los israelitas, diciendo que son hijos del diablo, porque israelitas mataban a Jesucristo, hijo de Dios, ¿verdad? Y hace 350 años hubo una matanza de judíos durante la guerra entre Polonia y Rusia. Esa historia vamos a pensar un poco más. ¿Por qué hace la guerra? Para robar tierra y dinero, ¿no? ¿Verdad? Pero hace 350 años, israelitas no tenían tierra ni dinero. Porque en guerra Polonia y Rusia mató a los israelitas. Hay que pelear uno con otro, Polonia y Rusia nada más, ¿no? ¿Por qué mataron a los israelitas en guerra entre Polonia y Rusia? Una maldición cayó sobre ellos. Esto. Y en el año 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, murieron 6 millones de judíos. En Costa Rica, ¿cuántas personas están? 5 millones y medio, 5 millones y 200, más o menos por ahí, ¿verdad? Pero en Segunda Guerra Mundial, los israelitas murieron 6 millones. Alemania empezó guerra para conquistar al mundo, pero ellos quieren utilizar judíos en guerra. Para eso usaron judíos, mucha parte. Tal como dice en la palabra, la calamidad llegó a los israelitas. Deuteronomio capítulo 28, 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. No tuvo poder para proteger sus hijos. Están hablando de que sus hijos serán entregados por otro pueblo, ¿verdad? Los cuerpos de los niños judíos están numerados. ¿Por qué? Para experimentar como animales. Porque ocupan números para experimentarlo. Entonces, como una tecnología médica en Alemania, desarrolló grandemente. En Segunda Guerra Mundial, ellos experimentaron con muchas humanas, con los israelitas, ¿verdad? Los judíos eran como un material de guerra. Y cuando se quedaban sin fuerzas, los mataban. Única. Deuteronomio capítulo 28, versículos 65-66. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo.
pues allí te dará Jehová corazón temeroso y despadecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tus vidas como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Siempre tuvieron que preocuparse para mantener su vida. Aquí era donde los judíos dormían. Los trataban como animales, no como personas, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 28, 67. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? En la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. No tiene un reposo, no tiene un descanso, nada aparte. Cada tiempo llegó una dolor, sufrimiento. Luego les quitaron la ropa y los mataron, ¿verdad? Llamaron a los israelitas y lo encerraron en la habitación diciendo que van a bañar. Pero no salió agua por el tubo, sino gas de veneno. Así de fácil mataron a los israelitas, ¿verdad? Isaías capítulo 3, versículo 24. En lugar de los perfumes aromáticos vendrán hediondes, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza lapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa del gala, cenimiento de silicio, y quemadura en vez de hermosura. Les vieron sufriendo grandemente. Todo se hizo exactamente conforme palabra de profecía. Si miran aquí, se dice que le quedará con cabeza lapada, ¿verdad? Sorprendentemente, cuando mataron a los judíos, les laparon la cabeza y los mataron. El peso de los cabellos que laparon era más de 7,000 kilogramos. E hicieron alfombra con ese cabello y lo usaron como impermeabilizante de submarinos. Hicieron jabón matando gente. El jabón está hecho de aceite. No solo mataban, estaba matando judíos como mataba a una vaca o un cerdo. E hicieron fertilizante con hueso judíos. Los judíos fueron capturados y sacrificados porque no tenían soberanía. ¿Por qué los israelitas sufrieron tan terriblemente? Porque pisotearon palabra de Dios. Eso, por medio de esto, les vieron muchos sufrimientos. No es porque Dios le dio a Israel este tipo de sufrimiento, porque Israel cometió un error, sino porque abandonaron a la oportunidad, a pesar de que les dio oportunidad seguidamente. Dios envió muchas veces profetas. ¿Para qué? Para que se arrepintiera. Pero ellos no regresaron a Dios. Siguieron su voluntad. Pisotearon palabra de Dios. Pisotearon unigénito.
Mataron unigénito Jesucristo, ¿verdad? Cortaron la pierna de una mujer, le pusieron gérmenes y observaron lo que sucedería con el tiempo. Tiene una bacteria, ¿verdad? Es por eso que la tecnología médica de Alemania se ha desarrollado así. Todos son foto real. Cortaron el estómago de una persona viva y cortaron el cráneo de una persona viva. Luego, mientras apuñalaban el cerebro aquí, allí, y vieron cómo reacciona, ¿verdad? Para ellos, los judíos no eran humanos, pensaron como animales. Isaías capítulo 3, versículo 17. Por tanto, el Señor laerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová describirá sus vergüenzas. Las mujeres, cuando murieron en desnudo. Dice que Jehová descubrirá sus vergüenzas. Sea hombres o mujeres, estaban todos muriendo siendo desnudos, ¿verdad? Vamos a pensar en guerra, para matarlo. Hay tiempo para quitar unas ropas. No, hay que como matarlo con pistola o con bomba, ¿verdad? No hay tiempo para desnudar. Se cumplió toda palabra. Por medio de podemos entender, la Biblia es verdad. Llegó maldición según palabra de Dios, porque israelitas desobedecieron perfectamente. Cuando enterró cadáver de israelitas, enterró juntos todo. ¿Por qué? No pudieron enterrar, ya será como enterrar en tierra cada uno, porque montón. Se cumplió tal como dice en la palabra. Cuando enterraron el cuerpo, simplemente hicieron un hueso y los enterraron todos juntos. Isaías capítulo 18, versículo 23. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las ledecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las confías, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los olleres de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los pelos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Según palabra de Dios, se cumplió todo. Esos son los adornos que robó Alemania cuando mataron a los israelitas, ¿verdad? Se cumplió tal como dice en la palabra. Esto, todos son eran de Israel. Esto no es una tentadura, es real. Algunos israelitas tenían una diente oro, ¿verdad? Pero con esto podría comprar bolas para hacer guerra. Pero cuando se murió, no puede quitar. ¿Por qué? Cuando se murió, muy difícil para abrirlo, ¿sí o no? Agarró una máquina, se cortó para sacar diente de oro. Eso no era tentadura, es real. Se cortó la encima entera y sacaron, ¿verdad? Vamos a pensar. ¿Por qué?
¿por qué pasaron esto? Aún ellos desobedecieron y cometieron mucho pecado. Es grande. Ellos no cometieron un pecado, no cometieron dos pecados, 10 pecados, no cometieron un año, cometieron un pecado, dura un año. No es así. Dios esperaba, dura mucho tiempo, enviaba muchos profetas, pero ellos rechazaron. Vamos a pensar, ¿por qué Dios hizo esas cosas? Porque le gusta juzgar. ¿Es porque quiere matar a Israel o no? Cuando encontramos un versículo, encontramos el corazón de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 31 o 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Eso es corazón de Dios. Este es el corazón de Dios verdadero. A Dios no le gusta el juicio. Pero los israelitas pisotearon la palabra continuamente, ¿verdad? Podemos aprender una lección en esto. No se debe pensar en Dios como un hombre. No se debe pensar en Dios como un ídolo, ¿verdad? Lo sigue, sí parece que le bendecirá, si no, lo abandona. Y Dios no es alguien que puede ser tratado así. Pero un montón de personas está tratando a Dios como así, ¿verdad? Pero tenemos que pensar. ¿Por qué murió tanta gente en los días de Noé? Es porque han pisoteado las advertencias de juicio de Dios. Pensaban que era una broma, ¿verdad? ¿Por qué los israelitas sufrieron tantos? Porque han pisoteado las advertencias de Dios. Dios nos advierte mostrándonos estas cosas. Con dos historias, Dios está dándonos unas lecciones. Las historias no tienen que quedar en historia de ellos. Dios quiere enseñar por medio de esta historia. San Lucas capítulo 23, versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen esas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Aquí hay dos árboles. Uno es un árbol vivo, el otro es un árbol seco, ¿verdad? Podría decir, un árbol vivo es un pueblo escogido, Israel. Pero un árbol seco, podemos decir nosotros, porque Dios no nos escogió. Pero israelitas, cuando desobedecieron, recibieron tanto sufrimiento. Ellos no pudieron aguantarlo, ¿verdad? Aún ellos son pueblo escogido. Pero nosotros no somos pueblo escogido. Esta parte hay que pensar. Dios quiere darnos una oportunidad. La Biblia, mucha parte está escrito. El que tiene oído, oiga. ¿Qué significa? Tenemos todo oído, oreja, ¿no? Yo tengo oreja, usted también. ¿Qué significa? Si se cayó palabra en su corazón, tiene que pensar. Eso significa. Porque vivimos en el mundo. Porque vivimos en nuestra vida cristiana, vida humana. Esta parte, Dios está enseñando. Dios
les ha dado una gran oportunidad por medio de ese seminario. No tienen que dejar la oportunidad que Dios les ha dado, ¿verdad? No tenemos que pisotear la oportunidad que Dios nos ha dado. Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como las peces que son presos en la mala led, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Pensemos, ¿ves? Si sabe, allá hay led, no nadará hacia allá, ¿verdad? No sabía. Aves también. Nosotros no sabemos muy bien nuestro tiempo, fin de tiempo. Entre nosotros hay orden que nacimos, pero no hay orden para morir. No hay orden para encontrar quién primero encontrará con Dios. Entonces, toda persona de nosotros tenemos que verificar nuestro destino. Tenemos que verificar voluntad de Dios. Tenemos que tener una fe correcta según la palabra de Dios. Es un video. Vamos a ver un video. Aquí una persona está cruzando. Él sí sabe su destino. Creo que no crucificó este camino, ¿verdad? Ya lo vio. Él corrió mucho para evitarlo, ¿verdad? Pero no pudo evitar. ¿Por qué? Eso es nuestra vida, nuestra debilidad. Por medio de esto, vamos a pensar más y más. Vamos a tener más deseo para escuchar hasta el último día de seminario. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Leamos juntos con voz alta. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ello contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Hace casi 10 años yo consulté a un señor. Él tenía una cáncer. El doctor dijo, falta solamente 3 meses. Un hermano me pidió, porque eres padre de él, un hermano, ¿verdad? Él me rechazó muchas veces. Yo no quiero escuchar, me dijo. Yo tengo una religión, ¿por qué está enseñando? ¿Por qué está obligándome? Yo no quiero escuchar. Aún así, yo tuve que predicarlo, porque yo sabía cuál es el destino de él. Entonces, yo visité varias veces. Finalmente, yo le recibí un permiso para consultarlo. Predicando. Yo prediqué sobre existencia de Dios. Finalmente ya él me dio, cierto, Dios existe, cierto, ya. Primeramente ya encontré existencia de Dios. Ya, yo sé. Finalmente yo le dije, después de el contenido de consulta, si no quiere, yo no voy a consultar. Él me dio, enséñame por favor, yo quiero. Pero de repente llegó coma.
aún no expliqué salvación. Y pecado tampoco. Orando, esperando, después de 3 días, ya regresó mente. Entonces, no podemos perder este tiempo, ¿verdad? Porque ¿cuándo llegará otra vez una coma? Entonces yo visité hospital para consultar. Finalmente ya reconoció muy bien según palabra de Dios. Ya entendió muy bien, ya creyó muy bien salvación perfectamente. Después de 2 días murió. Es la última oportunidad a él, ¿verdad? Este seminario es última oportunidad de nosotros. Posible. No vamos a perderlo un día. Vamos a participarlo. Vamos a quitar un malentendimiento. No estamos predicando para hacer una religiosa de nosotros. Nosotros queremos predicar evangelio según palabra de Dios. Vamos a orar para finalizar. Dios, que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu palabra para predicar evangelio en esta semana. Nosotros te estamos predicando tu palabra con corazón amoroso hacia nuestros invitados. Señor, espero que protege la salud de invitados y vida de invitados para que puedan encontrar tu palabra verdadera en seminario. Y también denos suficiente fe y corazón amoroso para vencer toda nuestra dificultad y sufrimientos. Cada día encontramos muchos obstáculos y tentación de Satanás. Pero aún así nosotros queremos superarlo. Queremos vencer, luchar bien para participar hasta el último día de seminario. Con esto queremos entender tu palabra y queremos recibir salvación verdadera. Señor, espero que protege nuestro camino para regresar bien hasta nuestros hogares. Y también protege nuestra vida hasta que vengan en tu iglesia para escuchar en mañana. Señor, gracias por estar con nosotros hasta el final del seminario. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.